Hay en el Museo Nacional de Florencia una estatua de mármol que Miguel Ángel llamaba El Vencedor. Es un joven desnudo, de cuerpo hermoso y con los cabellos en bucle sobre la frente. De pie y erguido, apoya la rodilla sobre la espalda de un prisionero barbudo que estira la cabeza hacia adelante, como un buey. Pero el vencedor no lo mira. En el instante de ir a lanzar el golpe, se detiene, con expresión de tristeza en la boca y con los ojos indecisos. Su brazo se repliega hacia el hombro, se echa hacia atrás. Ya no quiere la victoria, como si le repugnara. Ha vencido y está vencido. Esta imagen de la duda heroica, esta victoria con las alas rotas que de todas las obras de Miguel Ángel fue la única que permaneció hasta la muerte del artista en su taller de Florencia, y con la cual el confidente de sus pensamientos, Daniel de Voltaire, quería decorar su catafalco, es el mismo Miguel Ángel y el símbolo de toda su vida. El sufrimiento es infinito y asume todas las formas. Unas veces lo causa la tiranía ciega de las cosas, la miseria, las enfermedades, las injusticias de la suerte, la maldad de los hombres. Otras tiene su asiento en el mismo ser. No es entonces menos lastimoso ni menos fatal, porque nadie tiene la elección de su propio ser. Nadie ha pedido vivir ni ser lo que es. Este último sufrimiento fue el de Miguel Ángel. Tuvo la fuerza, tuvo la rara fortuna de ser forjado para luchar y venció. Pero ¿y qué? No quería la victoria. No era eso lo que quería. ¿Tragedia de Hamlet? Terrible contradicción entre un genio heroico y una voluntad que no lo era, entre pasiones imperiosas y una voluntad que no quería. Nosotros no veremos en esto, como otros muchos, una grandeza más. Nunca diremos que porque un hombre es demasiado grande, el mundo no le basta. La inquietud de espíritu no es un signo de grandeza. Toda falta de armonía entre el ser y las cosas, entre la vida y sus leyes, aun en los grandes hombres, no se debe a su grandeza, sino a su debilidad. ¿Por qué tratar de ocultar esta debilidad? ¿El más débil es menos digno de amor? Al contrario, es más digno de amor, porque lo necesita. Yo no elevo estatuas a los héroes inaccesibles. Odio el idealismo cobarde que aparta las miradas de las miserias de la vida y de las debilidades del alma. Es preciso que el pueblo, tan sensible para las ilusiones falaces de las palabras sonoras, sepa que la mentira heroica es una cobardía. No hay más que un heroísmo en el mundo: verlo tal como es y amarlo. Lo trágico del destino que presiento aquí es que ofrece la imagen de un sufrimiento innato, que viene de lo más hondo del ser, que lo roe sin tregua y no lo abandona sino hasta haberlo destruido. Uno de los tipos más poderosos de esta gran raza humana que desde hace 19 siglos llena el occidente con sus gritos de dolor y de fe es el cristiano. Un día en lo futuro, en el fin de los siglos, si se conserva todavía el recuerdo de nuestra tierra, un día los que entonces existan se inclinarán sobre el abismo de esta raza desaparecida, como Dante en la orilla de Malevolge, con una mezcla de admiración, de horror y de piedad. Pero nadie lo sentirá mejor que nosotros, los que hemos sufrido desde niños esas angustias, los que hemos visto debatirse en ellas a nuestros seres más queridos. Nosotros, los que hemos sentido en la garganta el olor acre y embriagador del pesimismo cristiano, los que hemos tenido que hacer a veces esfuerzos para no ceder, como algunos otros, en los momentos de duda, el vértigo de la nada divina. Dios, vida eterna, refugio de los que no logran vivir aquí abajo, fe que no es con frecuencia más que falta de fe en la vida, falta de fe en el porvenir, falta de fe en sí mismos, falta de valor y falta de alegría. Nosotros sabemos sobre cuántas derrotas está fundada vuestra dolorosa victoria. Por eso os amo, cristianos, porque os compadezco y admiro vuestra melancolía. Vosotros entristecéis al mundo, pero lo embellecéis. El mundo sería más pobre sin vuestro dolor.
En esta época de cobardes que tiemblan frente al dolor y reivindican ruidosamente su derecho a la felicidad, que no es a menudo más que el derecho a la desdicha de los demás, atrevámonos a ver de frente al dolor y a venerarlo. Alabada sea la alegría y alabado el dolor. La una y el otro son hermanos, y los dos son santos. Forjan el mundo e impulsan a las almas grandes. Son la fuerza, son la vida, son Dios. Quien no los ama entre ambos, no ama a ninguno de ellos. Y el que los ha probado sabe el valor de la vida y la dulzura de abandonarla. Román Roland. Miguel Ángel. Era un burgués florentino, de esa Florencia de palacios sombríos, de torres que surgen como lanzas, de colinas esbeltas y secas, finamente cinceladas sobre el cielo color de violeta, con los husos negros de sus cipreses pequeños y la banda de plata de los olivos que se estremecen como olas. De esa Florencia de aguda elegancia, donde el rostro pálido e irónico de Lorenzo de Médicis y Maquiavelo, de boca grande y astuta, satirizaban la primavera y las Venus cloróticas de Botticelli, de cabelleras de oro pálido, de esa Florencia febril, orgullosa, neurótica, presa de todos los fanatismos, sacudida por todas las histerias religiosas o sociales, donde todos eran libres y todos eran tiranos, donde era tan dulce vivir y la vida era un infierno, de esa ciudad de ciudadanos inteligentes, intolerantes, entusiastas, rencorosos, de lengua acerada, de espíritu desconfiado, que se espiaban entre sí, tenían celos unos de otros y se devoraban mutuamente, de esa ciudad donde no cabía el espíritu libre de Leonardo, donde Botticelli terminaba en el misticismo alucinado de un puritano de Escocia, donde Savonarola, con su espíritu cabrío y sus ojos ardientes, hacía brillar en ronda a los monjes alrededor de la hoguera en que quemaba las obras de arte, y donde, 3 años más tarde, se volvía a levantar la hoguera para quemar al profeta. Fue de esa ciudad y de ese tiempo con todos sus prejuicios, sus pasiones y su ardor. Con seguridad no era afectuoso para sus compatriotas. Su genio de anchos pulmones, hecho para el aire libre, despreciaba el arte de cenáculos, el estilo amanerado, el realismo vulgar, el sentimentalismo, la mórbida sutileza. Los trataba rudamente, pero los amaba. No tenía para su patria la indiferencia sonriente de Leonardo. Lejos de Florencia lo devoraba la nostalgia. Toda su vida agotó sus esfuerzos en vano para vivir en Florencia. Estuvo en Florencia en las horas trágicas de la guerra y quiso volver aunque fuera muerto, ya que no había podido vivo. Como viejo florentino estaba orgulloso de su sangre y de su raza, más que de su mismo genio. No permitía que se le considerase como un artista. Yo no soy el escultor Michelangelo, soy Michelangelo Buonarroti. Espíritu aristocrático, tenía todos los prejuicios de casta, y aún llegaba a decir que el arte debería ser ejercido por los nobles y no por los plebeyos. Tenía de la familia un concepto religioso, antiguo, casi bárbaro. Le sacrificaba todo y quería que los demás hicieran lo mismo. Habría, se decía, venido por ella como esclavo. El efecto intervenía muy poco en ello. Despreciaba a sus hermanos, que bien lo merecían. Despreciaba a su sobrino, heredero suyo, pero en ellos, respetaba a los representantes de su raza. Esta palabra aparece sin cesar en sus cartas. Nuestra raza, la nostra gente, sostener nuestra raza, que nuestra raza no muera. Tuvo todas las supersticiones, todos los fanatismos de esa raza dura y fuerte, que fue la arcilla de que se formó su ser, pero de esta arcilla surgió el fuego que todo lo purifica, el genio. Quien no crea en el genio, quien no sepa qué es, que mire a Miguel Ángel. Ningún hombre ha sido dominado por el genio como él. Este genio no parecía que fuera de su misma naturaleza. Era un conquistador que se había arrojado sobre él y lo tenía sujeto. Su voluntad no intervenía allí para nada, y casi se podría decir que tampoco su espíritu ni su corazón.
Era una exaltación frenética, una vida formidable en un cuerpo y un alma demasiado débil para contenerla. Vivía en un furor continuo. El sufrimiento de este exceso de fuerza lo llenaba y lo hacía trabajar, obrar sin descanso, sin una hora de reposo. «Me agoto trabajando como ningún hombre lo ha hecho nunca», escribía. «No pienso más que en trabajar día y noche». Esta necesidad de actividad enfermiza no solamente lo hacía acumular las tareas y aceptar más trabajo de lo que podía ejecutar, degeneraba en manía, quería esculpir montañas. Si tenía que construir un monumento, perdía años enteros en las canteras, escogiendo los bloques y construyendo caminos para el transporte. Quería hacer todo, ingeniero, obrero, tallador de piedras. Quería hacerlo todo por sí mismo, elevar palacios e iglesias él solo. Era una vida de forzado. No se concedía ni el tiempo necesario para comer y dormir. A cada instante en sus cartas aparece esta repetición lamentable. «Apenas tengo tiempo para comer. No tengo tiempo ni para comer. Desde hace 12 años la fatiga aniquila mi cuerpo. Carezco de lo indispensable. No tengo ni un centavo, estoy desnudo, sufro penas innumerables. Vivo entre penas y miseria. Lucho con la miseria». Esta miseria era imaginaria. Miguel Ángel era rico. Se hizo rico, muy rico. ¿Pero de qué le servía hacerlo? Vivía como pobre uncido a su tarea, como un caballo de molino. Nadie podía comprender por qué se torturaba así. Nadie podía comprender que no estaba en su poder dejar de torturarse, que esto era una necesidad para él. Su mismo padre, que se le parecía en muchos rasgos, se lo reprochaba. «Tu hermano me ha dicho que vives con gran economía, y hasta de una manera miserable. La economía es buena, pero la miseria es mala. Es un vicio que disgusta a Dios y a los hombres, y que perjudicará tu alma y tu cuerpo. Mientras seas joven podrá pasar, pero cuando no lo seas, las enfermedades y los achaques que haya producido esta vida mala y miserable saldrán todos a luz. Evita la miseria, vive con moderación, cuida de que no te falte lo necesario, guárdate del exceso de trabajo». Pero ningún consejo pudo nada. Nunca consintió en tratarse de una manera más humana. Se alimentaba con un poco de pan y de vino. Dormía algunas horas apenas. Cuando estaba en Bolonia trabajaba en la estatua de bronce de Julio II. No tenía más que un lecho para él y sus 3 ayudantes. Se acostaba vestido y con las botas puestas. Una vez se le hincharon las piernas. Hubo que cortar las botas y al quitárselas se le arrancaba la piel de las piernas. Esta higiene espantosa hizo que constantemente estuviera enfermo, como su padre se lo había advertido. Se descubren en sus cartas indicios de 14 o 15 enfermedades graves. Tenía calenturas que lo pusieron más de una vez al borde del sepulcro. Sufría de los ojos, de los dientes, de la cabeza y del corazón. Lo roían las neuralgias, sobre todo cuando dormía. El sueño era para él un sufrimiento. Desde muy pequeño fue un viejo. A los 42 años se sentía decrépito. A los 48 años escribe que si trabajaba un día tenía que descansar 4. Rehusaba obstinadamente dejarse atender por ningún médico. Todavía más que su cuerpo, su espíritu sufre las consecuencias de esta vida de trabajo forzado. El pesimismo lo minaba. Era en él un mal hereditario. En su juventud se fatigaba tranquilizando a su padre, quien parece haber tenido a veces accesos de delirio de persecución, pero estaba él mismo más enfermo que aquel a quien pretendía tranquilizar. Esta actividad sin tregua, esta fatiga aplastante sin descanso, lo entregaba indefenso a todas las aberraciones de su espíritu, que temblaba con toda clase de sospechas. Desconfiaba de sus enemigos, desconfiaba de sus amigos, desconfiaba de su padre, de sus hermanos, de su hijo adoptivo, porque tenía sospechas de que esperaban con impaciencia su muerte. Todo lo inquietaba. Su propia gente se burlaba de su eterna inquietud. Vivía, como él mismo dice, en un estado de melancolía o más bien de locura. A fuerza de sufrir, había acabado por encontrar una especie de gusto en el sufrimiento, una amarga alegría.
y más me gusta lo que más me daña. Todo se había hecho para él un motivo de sufrimiento, hasta el amor, hasta el bien. Mi alegría es la melancolía. Nadie fue menos hecho para la alegría y mejor conformado para el dolor. El dolor era lo único que veía, lo único que sentía en el inmenso universo. Todo el pesimismo del mundo se resume en este grito de desesperación de una injusticia sublime. 1000 placeres no valen un tormento. Su energía devoradora, dice Condivi, lo separó casi completamente de toda sociedad humana. Vivió solo, odió y fue odiado, amó y no fue amado. Se le admiraba y se le temía. Al fin, llegó a inspirar un respeto religioso y a dominar a su siglo. Entonces se apacigua un poco, ve a los hombres desde arriba y los hombres lo ven desde abajo, mas nunca es uno de ellos. Nunca alcanza el reposo, la dulzura que se concede al más humilde de los seres de poder durante un minuto de su vida adormecerse en el afecto de otra persona, formar con dos almas distintas una sola personalidad. No le fue concedido el amor de una mujer. En este cielo desierto luce únicamente por un instante la estrella fría y pura de la amistad con Vittoria Colonna. En torno suyo es la noche que surcan los meteoros ardientes de sus pensamientos, sus deseos y sus sueños delirantes. Beethoven no conoció nunca una noche semejante. Es que esa noche estaba en el corazón mismo de Miguel Ángel. Beethoven, triste por culpa del mundo, pero alegre por naturaleza, aspiraba a la alegría. Miguel Ángel tenía en sí mismo la tristeza que causa miedo a los hombres y de la cual todos huyen por instinto. Hacía el vacío a su alrededor. Y eso no era nada todavía. Lo peor no era estar solo. Lo peor era estar solo consigo mismo y no poder vivir en esa compañía. No ser dueño de sí mismo. Renegarse, combatirse y destruirse a sí mismo. Su genio estaba ligado con un alma que lo traicionaba. Se habla algunas veces de la fatalidad que se encarnizó en contra suya y le impidió realizar sus grandes designios. Esta fatalidad fue él mismo, lo que explica toda la tragedia de su vida, la llave de su infortunio. Lo que se ha visto menos o menos se ha tenido el valor de ver es su falta de voluntad y su debilidad de carácter. Era indeciso en arte, en política, en todas sus acciones y en todos sus pensamientos. Entre dos obras, dos proyectos o dos partidos, no podía decidirse a escoger, como lo demuestra la historia del monumento de Julio II, de la fachada de San Lorenzo, de los sepulcros de los Médicis. Comenzaba y no llegaba al fin. Quería y no quería. Apenas se había hecho la lección, comenzaba a dudar. Se extinguía su vida y él no terminaba nada. Todo le disgustaba. Se pretende que sus trabajos eran para él una imposición y se hace recaer sobre sus amos la responsabilidad de esta fluctuación perpetua de un proyecto a otro, sin considerar que sus amos no hubieran resistido, pero no se atrevía. Era débil de todos modos, por virtud y por timidez. Era débil por conciencia, se atormentaba con 1000 escrúpulos que una naturaleza más enérgica hubiera rechazado. Se creía obligado, por un sentimiento exagerado de su responsabilidad, a cumplir trabajos mediocres que cualquier contramaestre hubiera hecho mejor en lugar suyo. No sabía ni cumplir sus compromisos ni olvidarlos. Era débil por prudencia y por temor. El mismo hombre a quien Julio II llamaba el terrible, era calificado por Vasari de prudente, demasiado prudente, y el que inspiraba miedo a todos, hasta a los papas, tenía miedo de todos. Era débil con los príncipes y sin embargo nadie despreciaba tanto como él a los que eran débiles. Con ellos, los asnos de albarda de los príncipes, como él mismo los llamaba, quería huir de los papas, pero se quedaba y obedecía. Toleraba las cartas injuriosas de sus amos y les respondía humildemente. Se sublevaba por instantes, hablaba orgullosamente, pero siempre cedía,
Hasta su muerte se debatió sin fuerza para luchar. Clemente VII, que contra la opinión corriente fue de todos los papas el que tuvo más bondades para con él, conocía sus debilidades y lo compadecía. Perdía toda dignidad en asuntos de amor, se humillaba ante pícaros como Febo di Poggio, trataba de poderoso genio a un ser amable pero mediocre como Tommaso de Cavalieri. El amor hace cuando menos que sus debilidades sean conmovedoras. No son más que tristemente dolorosas. No es posible atreverse a decir vergonzosas cuando el miedo es lo que las causa. Sufre bruscamente terrores pánicos. Entonces huye de un extremo a otro de Italia perseguido por el miedo. Huye de Florencia en 1494, aterrorizado por una visión. Huye de Florencia en 1529, de Florencia que estaba sitiada y a la cual estaba encargado de defender. Huye hasta Venecia, está próximo a huir hasta Francia, se avergüenza enseguida de tal extravío y lo repara volviendo a la ciudad sitiada, donde cumple su deber hasta el fin del asedio. Pero después de la toma de Florencia, cuando comienzan las prescripciones, vuelve a sentirse débil y a temblar. Llega hasta cortejar a Valori, el proscriptor, el que acababa de hacer morir a su amigo el noble Batista de la Pala. Llega hasta renegar de sus amigos los desterrados florentinos. Tiene miedo, se avergüenza mortalmente de su miedo, se desprecia, cae enfermo, disgustado de sí mismo, quiere morir, se cree que va a morir, pero no puede morir. Hay en él una fuerza rabiosa de vida que renace diariamente para sufrir más. Si al menos pudiera desprenderse de la vida activa, pero eso le está vedado. No puede dejar de obrar, es preciso que obre. ¿Es realmente un sujeto activo? No, más bien es un sujeto pasivo, arrastrado en el ciclón de sus pasiones furiosas y contradictorias, como un condenado de Dante. ¿Cuánto debo sufrir? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! En todo mi pasado no encuentro ni un solo día que haya sido mío. Dirigía a Dios llamados desesperados. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¿Quién puede más en mí que yo mismo? Si estaba hambriento de morir, era que veía en la muerte el fin de esta esclavitud enloquecedora. Con cuánta envidia hablaba de los muertos. Vosotros no teméis ya los cambios del ser y del deseo. El curso de las horas no os inquietan. La necesidad o el azar no os impulsan. Apenas puedo escribir sin envidia. Morir, no ser ya nada, no ser ya nadie. Huir de la tiranía de las cosas, escapar a la alucinación de sí mismo. ¡Ah! Haced que yo no vuelva más a mí mismo. Escucho este grito trágico como si surgiera del rostro doloroso, cuyos ojos inquietos nos miran todavía en el Museo del Capitolio. Era de estatura mediana, ancho de hombros, reciamente construido, musculoso. Deformado su cuerpo por el trabajo, caminaba con la cabeza echada atrás, la espalda hundida y el vientre levantado. Así nos lo muestra un retrato de Francisco de Holanda, de pie, de perfil, vestido de negro, un manto romano sobre los hombros, en la cabeza una montera de tela y sobre esta un gran sombrero de fieltro negro muy hundido. Tenía el cráneo redondo, la frente cuadrada, levantada encima de los ojos y surcada con arrugas. Los cabellos eran negros, poco abundantes, desordenados y crespos. Los ojos pequeños, tristes y fuertes eran color de cuerno, cambiantes y moteados con manchas amarillas y azulosas. La nariz larga, recta y con caballete. Había sido aplastada por el puñetazo de Torrigiani. Se marcaban pliegues profundos de la nariz a la comisura de los labios. La boca era fina, el labio inferior avanzaba un poco. Unas patillas escasas y una barba de fauno, ganchuda, no muy espesa, de 4 a 5 pulgadas de largo, encuadraban las mejillas enjutas y de pómulos salientes. Y en el conjunto de la fisonomía dominaba la tristeza y la incertidumbre. Es una figura del tiempo de Tasso, ansiosa,
roída por la duda. Sus ojos conmovedores inspiran y atraen la compasión. Y esta no se le debe regatear. Debemos darle el amor al cual aspiró toda su vida y que le fue rehusado. Conoció las más grandes desgracias que puede sufrir un hombre. Vio a su patria sujeta a la servidumbre. Vio a Italia entregada para siglos a los bárbaros. Vio morir la libertad. Vio desaparecer uno tras otro a todos los que amaba. Vio extinguirse una tras otra todas las luces del arte. Se quedó solo, el último en la noche que venía, y en el dintel de la muerte, cuando miraba hacia atrás, no tuvo el consuelo de decirse que había hecho todo lo que debía y todo lo que hubiera podido hacer. Su vida le pareció perdida, vana, porque había vivido sin alegría. La había sacrificado en vano al ídolo del arte. El trabajo monstruoso al cual él mismo se había condenado durante 90 años de vida, sin un día de reposo, sin un día de verdadera vida, no le había servido para ejecutar uno solo de sus grandes proyectos. Ni una de sus grandes obras, de aquellas que más le importaban, había sido terminada. Una ironía de la suerte quiso que este escultor no lograra terminar más que las pinturas que hizo a pesar suyo. De sus grandes trabajos, que le habían dado alternativamente tantas esperanzas orgullosas y tantos tormentos, unos, como el cartón de la guerra de Pisa y la estatua de bronce de Julio II, fueron destruidos durante su vida. Otros, como la tumba de Julio II y la capilla de los Médicis, abortaron lastimosamente, caricaturas de su pensamiento. El escultor Gilberti cuenta en sus comentarios la historia de un pobre orfebre alemán, servidor del duque de Anjou, que se podía comparar con los artistas antiguos de Grecia y que al fin de su vida vio destruir la obra a la cual se había consagrado toda su existencia. Entonces supo que toda su fatiga había sido inútil y, arrodillándose, exclamó: «Oh Señor, dueño del cielo y de la tierra, tú que haces todas las cosas, no me dejes extraviar y seguir a nadie más que a ti. Ten piedad de mí». E inmediatamente dio todo lo que tenía a los pobres y se retiró a un monasterio y ahí murió. Como el pobre orfebre alemán, Miguel Ángel, al llegar al fin de su existencia, contempló amargamente su vida vivida en vano, sus esfuerzos inútiles, sus obras no terminadas, destruidas, incompletas. Entonces abdicó. El orgullo del Renacimiento, el magnífico orgullo del alma libre y soberana del universo, se transformó dentro de él en este amor divino que, para acogernos, abre sus brazos en la cruz. El grito fecundo de la oda a la alegría no llegó a ser lanzado. Hasta su último aliento cantó la oda al dolor y a la muerte liberadora. Fue totalmente vencido. Tal fue uno de los vencedores del mundo. Nosotros gozamos con las obras de su genio, lo mismo que gozamos con la conquista de nuestros antepasados sin pensar en la sangre vertida. Yo he procurado exponer esta sangre a la vista de todos. He querido hacer flotar por encima de nuestras cabezas el estandarte rojo de los héroes.